Bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Yo, como siempre, estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes y de traerles un nuevo vídeo que sé que les va a encantar. Hoy, mis amigos, nos adentraremos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado muchísima controversia y que ha puesto a arder las redes sociales. Hoy vamos a hablar sobre la bomba que soltó Neslihan Atagul, la famosa actriz turca, y los secretos más oscuros que, según ella, se esconden detrás de la figura de Burak Özçivit, el galán turco por excelencia, el mismísimo Vali Bey de El Sultán y Kemal de Amor Eterno. Prepárense porque esto promete ser jugoso. Ya saben que en este canal nos gusta explorar los chismes, los dramas, las verdades y las mentiras del mundo del entretenimiento, especialmente de las estrellas de las series turcas que tanto nos apasionan. Y este tema, madre mía, es un verdadero bombazo. Hemos estado recopilando información, investigando, buscando fuentes confiables para ofrecerles un análisis completo y, por supuesto, súper entretenido. Así que acomódense, pónganse cómodos, sírvanse un cafecito o un té, porque este vídeo va a estar de infarto. Antes de que empecemos a sumergirnos en el meollo del asunto, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de noticias, curiosidades y análisis sobre sus series y actores turcos favoritos. Activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Y ahora sí. Empecemos. La historia, como todas las buenas historias, comenzó con una declaración. Una declaración que para muchos fue como una bomba atómica lanzada en el corazón de la industria turca del entretenimiento. Neslihan Atagul, conocida por su papel en Kara Sevda, una actriz talentosísima y con una imagen impecable, decidió romper el silencio y revelar detalles sobre Burak Özçivit que hasta ese momento se mantenían ocultos. Ahora entiendo que muchos de ustedes pueden estar pensando, ¿pero qué dijo exactamente Neslihan? Pues bien, la información que tenemos y que vamos a compartir con ustedes proviene de diferentes fuentes. Algunas son filtraciones de personas cercanas a la actriz, otras son declaraciones indirectas, entrevistas donde se insinuaron cosas y, por supuesto, la interpretación que se ha hecho de todo esto en los medios turcos. Según estas fuentes, Neslihan habría revelado supuestos comportamientos cuestionables por parte de Burak Özçivit, especialmente durante sus rodajes y en su vida personal. Se habla de un supuesto trato poco profesional hacia sus compañeros de trabajo, de actitudes arrogantes y de un ego inflado. Se menciona que en ocasiones, Burak habría dificultado el trabajo en los sets, imponiendo condiciones y exigencias fuera de lugar. Se dice que el actor era conocido por llegar tarde a los rodajes, por no respetar los horarios y por, en general, mostrar una falta de consideración hacia el equipo técnico y artístico. Esto, por supuesto, generaba tensiones y retrasos que afectaban el ritmo de trabajo y la calidad del producto final. Pero, ¿qué hay de su vida personal? Aquí es donde la cosa se pone más interesante y, tal vez, más delicada. Se rumorea que Neslihan habría aludido a supuestas infidelidades y a una imagen que, al parecer, no coincide con la que el actor proyecta públicamente. Se dice que la actriz habría insinuado que Burak no siempre ha sido fiel a su esposa, Fariye Evcen, otra actriz muy querida y respetada en Turquía. Esta, sin duda, es la acusación más grave y la que ha generado mayor revuelo en los medios y entre los fans. Ojo, amigos, es muy importante aclarar que todo esto son rumores, especulaciones y filtraciones. No tenemos pruebas concretas que confirmen estos detalles. Sin embargo, es fundamental analizar el contexto y la trayectoria de las personas involucradas para entender la magnitud de la controversia. Para entender mejor este escándalo, es importante recordar la imagen pública de Burak Özçivit. El actor es conocido por su atractivo físico, su carisma y su éxito en el mundo de las series turcas. Ha interpretado personajes icónicos que lo han convertido en un ídolo de masas en Turquía y en el extranjero. Su matrimonio con Fariye Evcen, otra figura muy popular, es considerado por muchos como un cuento de hadas, un ejemplo de amor verdadero y estabilidad. La pareja tiene un hijo y, en general, proyectan una imagen de familia feliz y perfecta. Por otro lado, Neslihan Atagul también goza de gran popularidad y prestigio en la industria. Es reconocida por su talento actoral y por su capacidad de interpretar personajes complejos y emotivos. Su relación con Kadir Doğulu, también actor, es conocida por su solidez y su discreción.
La combinación de estas dos figuras con sus respectivas imágenes públicas ha generado un choque que ha impactado a la opinión pública. El hecho de que Neslihan, una actriz con una reputación intachable, haya sido la que ha puesto en duda la imagen de Burak, ha provocado un terremoto mediático. La fuerza de estos rumores, la credibilidad que se le da a las fuentes y la relevancia que tienen las personas involucradas, han generado un debate muy intenso en Turquía y en el mundo del espectáculo. Los medios de comunicación han dedicado amplios espacios a cubrir la noticia, analizando cada detalle, entrevistando a expertos y recogiendo la opinión del público. Las redes sociales se han inundado de comentarios, debates y especulaciones. Los fans de ambos actores se han dividido, algunos defendiendo a Burak, otros apoyando a Neslihan y muchos otros pidiendo prudencia y esperando a que se aclaren los hechos. La reacción de Burak Özçivit y su entorno no se hizo esperar. El actor, al parecer, habría negado rotundamente todas las acusaciones. Sus representantes han salido a desmentir cualquier tipo de comportamiento inapropiado y han defendido la imagen del actor. Han calificado los rumores como falsos, malintencionados y dañinos para la reputación de Burak. Se han mencionado acciones legales contra aquellos que difundan información falsa o malintencionada, con el objetivo de proteger la imagen del actor y defender su honor. Es importante destacar que en estos casos, la defensa legal es una estrategia común para tratar de frenar la difusión de rumores y proteger la imagen del involucrado. Sin embargo, esto no implica necesariamente que las acusaciones sean falsas, sino que es una forma de protegerse legalmente de posibles daños. Por otro lado, la postura de Neslihan Atagul ha sido, hasta el momento, bastante discreta. No ha hecho declaraciones directas, pero se ha mantenido firme en sus redes sociales, publicando mensajes que para muchos son indirectas o señales de apoyo a la verdad. Estas publicaciones han sido analizadas minuciosamente por los medios y por los fans, buscando pistas y señales que revelen más información sobre el conflicto. Algunos han interpretado estas publicaciones como una forma de dar a entender que no se arrepiente de lo que ha dicho y que está dispuesta a defender su postura. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para que las celebridades se comuniquen con sus fans y para controlar su imagen pública. Sin embargo, también pueden ser una fuente de controversia y de especulación, ya que cada publicación puede ser interpretada de diferentes maneras. Pero, ¿por qué Neslihan Atagul decidió hablar ahora? Esa es la gran pregunta. Se barajan varias hipótesis. Algunos creen que podría tratarse de una venganza por viejos conflictos o desacuerdos profesionales. Se rumorea que en el pasado, Neslihan y Burak habrían tenido roces durante los rodajes de algunas series o películas, y que esto habría generado resentimientos por parte de la actriz. Esta hipótesis sugiere que Neslihan habría aprovechado la oportunidad para vengar antiguos agravios. Otros sugieren que Neslihan podría estar cansada de la hipocresía y de la imagen falsa que, según ella, se proyecta en el mundo del entretenimiento. En esta perspectiva, Neslihan sería una especie de héroe que se atreve a decir la verdad, a romper el silencio y a denunciar los comportamientos poco éticos que supuestamente son comunes en la industria. También se especula sobre una posible estrategia de marketing para llamar la atención sobre sus próximos proyectos. Esta teoría sugiere que Neslihan habría utilizado el escándalo para generar publicidad y aumentar el interés en sus futuros trabajos. Aunque esta hipótesis es menos romántica, es una práctica común en el mundo del espectáculo, donde la atención mediática puede ser un factor clave para el éxito de un proyecto. Lo cierto es que este escándalo ha puesto en jaque la imagen de Burak Özçivit y ha abierto un debate sobre la responsabilidad de las celebridades y sobre la verdadera cara del mundo del espectáculo. ¿Hasta qué punto las estrellas son lo que aparentan? ¿Es válido juzgar a una persona por su vida privada? ¿Cómo afecta el comportamiento de un actor al éxito de sus proyectos? Son preguntas que quedan en el aire. El caso ha reavivado el debate sobre la hipocresía del mundo del espectáculo. Muchas veces los actores y actrices son vistos como modelos a seguir, como ejemplos de perfección. Sin embargo, la realidad puede ser muy diferente. Los escándalos como este nos recuerdan que las celebridades son seres humanos con defectos, debilidades y errores, y que su vida privada puede ser muy diferente de la imagen que proyectan en público. Además, el caso ha puesto de manifiesto la presión a la que están sometidas las celebridades. La constante exposición mediática, la necesidad de mantener una imagen impecable y la presión de los fans pueden generar estrés y ansiedad.
Esto puede llevar a comportamientos cuestionables y a tomar decisiones erróneas. Otro aspecto importante del escándalo es la influencia de las redes sociales y de los medios de comunicación. La difusión de rumores y especulaciones puede ser rápida y masiva, lo que puede dañar la imagen de las personas involucradas y generar consecuencias negativas. Es fundamental, en estos casos, ser cautelosos con la información que se comparte y evitar la difusión de noticias falsas o sensacionalistas. Lo que sí podemos afirmar es que este caso ha generado muchísima controversia y ha demostrado que, a veces, la realidad puede ser muy diferente de lo que vemos en la pantalla. Es un recordatorio de que las personas, incluso las que admiramos y seguimos, tienen sus defectos, sus sombras y sus secretos. El mundo del espectáculo es un universo complejo, lleno de luces y sombras, donde la verdad y la mentira a menudo se mezclan. El impacto de este escándalo en la carrera de Burak Özçivit es incierto. Dependerá de cómo evolucione la situación, de las pruebas que puedan salir a la luz y de cómo el público perciba al actor. Es posible que su imagen se vea afectada, que pierda contratos publicitarios o que se vea relegado en futuros proyectos. Sin embargo, también es posible que el escándalo se desinfle con el tiempo y que el actor logre recuperar su popularidad. En cuanto a Neslihan Atagül, su imagen podría verse reforzada, ya que ha sido percibida por muchos como una persona valiente y honesta. Sin embargo, también podría ser objeto de críticas y de ataques, especialmente si no presenta pruebas concretas que respalden sus acusaciones. En resumen, este escándalo es un recordatorio de que el mundo del espectáculo es un lugar complejo y a menudo turbio. Es importante ser críticos con la información que consumimos, evitar la difusión de rumores y especulaciones y respetar la presunción de inocencia. Y bueno, amigos, creo que con esto hemos cubierto los puntos principales de esta bomba que explotó en el mundo del entretenimiento turco. Hemos explorado las acusaciones, las reacciones, las posibles motivaciones y las consecuencias de este escándalo. Espero que este vídeo les haya gustado. Sé que es un tema delicado, pero creo que es importante analizarlo y debatir sobre él. Recuerden que siempre intentamos ser lo más objetivos posible y presentarles diferentes perspectivas. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo. De verdad, gracias por su apoyo. Me encanta saber que están ahí, que les interesa lo que hacemos y que disfrutan de nuestros contenidos. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que Neslihan está diciendo la verdad? ¿Cómo ven a Burak Özçivit después de todo esto? Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. Me encanta leerlos. Compartan sus ideas, sus dudas y sus perspectivas. La conversación está abierta. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.